Salmo 37, lo mismo que acabamos de adorar al Señor. El Salmo 37 nos presenta una gran paradoja. Nos presenta un gran enigma. Nos presenta supuestamente para el pueblo cristiano óigame bien, una gran contradicción humanamente hablando, aparentemente hablando. Y el pueblo cristiano vive con este enigma y tenemos que aprender a vivir correctamente. Salmo 37, versículo del 1 al 17. Permítame ir dándole por lectura. Voy a decirlo de esta manera. El versículo del 1 al 11 nos habla del primer enigma. ¿Cuál es el primer enigma? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? A ver, ¿por qué los malos prosperan? ¿Y por qué los creyentes que estamos apegados a la Biblia y tratamos de obedecer a Dios, por qué a veces no prosperamos? Tenemos el primer enigma. Luego, del versículo 12 al 17, tenemos un segundo enigma. Pastor, ¿cuál es el segundo enigma? Que el justo sufre aflicción y aparentemente el malo vive tranquilo. ¿Se ha dado cuenta también de ese detalle? Bueno, a la luz de la palabra de Dios, se nos presenta este enigma y se nos presenta cómo vivirlo. Permítame darle lectura. Versículo del 1 al 17. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Por lo tanto, versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, y observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el injusto y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbra nuestros ojos. Bendice, Señor, esta porción y la verdad que hemos de enseñar y predicar. Pedimos que tu gracia nos alcance para poder el nuevo año que se inicia, 2023, podamos vivirlo de una manera sabia, de una manera correcta, de una manera tranquila. Pedimos, Padre, su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El Salmo de los enigmas. Como dije,
la gran contradicción. El malo prospera y el justo sufre aflicción. Y no es una inquietud que había solamente en esos años, hasta el día presente y mañana seguirá esta inquietud. Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el justo, el salvo, tiene que aprender y tiene que entender esto. Ahora permítame decirle, el pasaje enseña la verdad. Tarde o temprano, o más bien dicho, la verdad de que es cierto, de que aparentemente el malo prospera, y es verdad, pero la prosperidad es terrenal, es pasajera, es débil y no va a trascender hacia la presencia de Dios en vida eterna. Es temporal. Y el justo es afligido por el malo, es abusado por el malo, ¿okay? De muchas maneras. No será por siempre. Llegará el día en que vamos a vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Ahora bien, no pretendo bajo ningún punto de vista dar las razones obvias, bíblicas y que existen del por qué el malo prospera y por qué el justo es afligido. Lo que quiero concentrarme es en la manera que Dios quiere que aprendamos a vivir. Esa disyuntiva, esa contradicción, ese gran enigma. En eso quiero concentrar el tiempo que me queda para poder enseñar, para poder entonces entender algunas verdades. Porque, hermano, esto no se va a acabar. El malo va a seguir siendo prosperado. Esto no se acaba. Y el justo va a seguir siendo afligido. Más de 60 países en el mundo están contabilizados donde el justo, ¿quién es el justo? El salvo, el creyente, el pueblo de Dios, es altamente perseguido, es altamente atormentado, es altamente angustiado, es altamente afligido, y el justo va a seguir sufriendo. Y no podemos vivir con esta interrogante, no podemos vivir con esta disyuntiva que nos molesta, porque uno más que a otro les puede molestar. A mí me inquieta, pero debido a que entiendo las razones, no me debe inquietar desmedidamente. A mí me gusta la justicia, me gusta que se hagan bien las cosas, me gusta que se hagan las cosas correctamente, pero yo no soy Dios. Y Dios está consciente de esta realidad, donde el maligno es prosperado y los justos son afligidos. Dios lo sabe. A Dios no le toma por sorpresa. Por lo tanto, debemos de aprender a vivir. El nuevo año se inicia y queremos aprender algo para este año. Algo. Salmo 37. ¿Qué esperamos para el año 2023? ¿Esperamos recibir cosas que no hemos recibido? ¿Esperamos hacer cosas que hasta ahora nunca hemos hecho? ¿Esperamos cambios en diferentes áreas de nuestra vida que aún no han sucedido? Bueno, permítame decirle esto. Cosas buenas van a suceder y cosas buenas deben de suceder en la medida que aprendemos la fórmula de Dios para confrontar la vida, a pesar de los enigmas, a pesar de las contradicciones de la vida, a pesar de las aflicciones y tormentas que llegan a nuestra vida. Dios está interesado en enseñarnos y bendecirnos con aquello que todavía no nos ha bendecido, pero que a su tiempo Dios quiere bendecir. Los versículos que voy a estar tomando es versículo 3 y versículo 4. Ya tiempo atrás
yo enseñé de una manera más general esto. Ahora le he dado un poco más de profundidad. Versículo 3 y versículo 4 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y permítame decir esto, y no vamos a poder deleitarnos en Dios, de tal manera que como consecuencia en ese deleite Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón. No vamos a poder deleitarnos si no miramos este enigma y esta contradicción que existe en la vida en su justa dimensión. Porque vuelvo a repetir, sí, molesta que el impío es prosperado. Molesta. Mire todos esos gobiernos corruptos e impíos. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Mire lo que está pasando ahora en Perú. En todos estos países, y estoy hablando de países nuestros. Mire cómo el maligno, los malos prosperan. Y el justo es afligido y tiene que salir huyendo. Si no miramos todo en su justa dimensión, permítame decirle que no vamos a poder deleitarnos en las promesas de Dios, en la verdad de Dios, para poder recibir las bendiciones que Dios ofrece, producto de ese deleitarnos. Por eso que es importante que entendamos estas verdades. No te impacientes. Versículo 1, 37:1. No te impacientes. Esa frase en el original es más intensa. No te inflames, no te enciendas en indignación, pues es una mezcla de ansiedad, ira, resentimiento e indignación. No te impacientes, no te inquietes, no te inflames, no te enciendas a causa de los malignos. ¿Qué pasa con el maligno? Porque lo vemos prosperar, lo vemos desarrollarse, lo vemos juntar dinero, lo vemos juntar bienes. Y Dios dice, no, tú, pueblo mío, no te impacientes, no te inquietes, no te perturbes con este enigma, con esta contradicción, entre comillas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, es decir, de los malos, y que como consecuencia pareciera ser que por ser malos prosperan. Y aquí hay una respuesta, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es decir, el versículo 1 va dirigido al centro de nuestra lucha. En plena guerra tenemos esa disyuntiva, tenemos ese interrogante, y de alguna manera a algunos creyentes nos molesta este enigma, esta contradicción, nos molesta. Entonces el versículo 1 va dirigido a nuestro pensar, a nuestro ser, a nuestro interior, y el versículo 2 es la respuesta divina, que como eficaz aliciente, estímulo, remedio, Dios quiere que lo entendamos y tomemos como antídoto en contra del veneno del maligno que prospera. Es decir, el versículo 2 ya tiene que enseñarnos que como hierba serán pronto cortados los malignos, y como la hierba verde se secarán. No dura para siempre el maligno, no dura para siempre esta maldad, esta prosperidad. No hay, dice un dicho por ahí, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los malignos van a ser quitados.
dejad afuera su prosperidad. Es más, la Biblia dice que la prosperidad del maligno es herencia para los justos. Lo estoy parafraseando exactamente, no lo dice de esa manera, pero dice que lo del maligno, tarde o temprano, va a ser para los justos. Ahora bien, debido a este entender del versículo 1 y el versículo 2, podremos escalar las montañas de la gracia de Dios para alcanzar sus bondades, sus misericordias, sus beneficios para conmigo, para con nosotros. Porque aquí lo dice en el versículo 3 y 4, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién aquí presente no tiene deseo de cosas que Dios le conceda? No tiene peticiones delante de Dios, que todos los días o cada cierto tiempo clama a Dios para que le conceda esas peticiones en su corazón. Sin lugar a duda, todos tenemos peticiones. Todos tenemos ruegos delante de Dios que nos conceda tal y cual cosa. Y escúchame, y Dios lo promete. Pero mientras no llega, tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. Pero para poder deleitarnos en Dios, tenemos que dejar afuera estas contradicciones, porque perturban nuestra alma, perturban nuestro ser y de alguna manera ponen tropiezo para poder deleitarnos de manera correcta, en su justa dimensión en Dios. Bueno, vamos entonces ahora a la reflexión. ¿Ok? Versículo 3. Vamos a la reflexión entonces, después de haber dado un contexto amplio de lo que implica lo que vamos a enseñar hoy día. Versículo 3. Confía en Jehová. Es decir, vive creyendo, vive confiando en Dios, que Él sabe lo que hace, que Él sabe y entiende lo que permite. ¿Me explico? Es decir, cuando dice confía en Dios, significa aprende a vivir aún con estas contradicciones, porque confiando en Dios tú vas a entender que Dios tiene todo bajo control, que Dios no se equivoca, que Dios, que debemos de confiar que Dios permite las cosas por un propósito, por una realidad correcta. Nosotros tenemos, amados hermanos, que aprender a confiar en Dios a pesar de este enigma, a pesar de estas contrariedades, a pesar de todo lo que el mundo se ve que está sucediendo. Y permítame decirle esto, y lo que viene. En la mañana leímos Daniel capítulo 8. Hoy leímos Daniel capítulo 9. Pasajes proféticos grandemente curiosos y de alguna manera difíciles de poder interpretar. Y en el libro de Daniel, en estos días, cada vez que nos juntamos para leer, estamos leyendo cosas que van a suceder de hoy en adelante. Escúcheme, y perdóneme que sea pájaro de mal agüero, pero las cosas no van a ser mejor que lo que pueden estar. Tristemente, perdóneme. Y se lo digo esto para que se fortalezca en la fe. Y le digo esto para que no eche raíces aquí en la tierra. Y le digo esto para que viva entendiendo que más vale que nos aferremos a la palabra, más vale que nos aferremos a Dios, porque el asunto viene en serio. ¿Ok? El gobierno del anticristo, y quizás todo este tiempo que yo estuve afuera, fueron libres de estas
de estos comentarios conspiracionólogos, pero el gobierno del anticristo está desesperadamente queriendo tomar control. Y si usted no cree, hay muchos creyentes que no creen esto. Por ejemplo, mis dos hijos se ríen de esto. No es que no lo crean, pero no creen que estamos cerca de esto. Ellos saben que viene todo esto, pero que como lo ven muy lejos, yo le voy a dar un consejo: no lo mire como algo lejos, mírelo como algo cercano, porque no es casualidad todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, aférrese a la fe, confíe en Jehová, confíe en Dios. Van a venir apareciendo más contradicciones en la vida y nosotros tenemos que aprender a aferrarnos al Señor. Confía en Dios, aprende a vivir, vive entendiendo que a Dios nada le toma por sorpresa, vive entendiendo que Dios tiene todo bajo control a pesar de lo que está sucediendo, vive entendiendo que Dios permite las cosas con un propósito. Confía en Jehová. Así que no te preocupes, no te inquietes, no sufras desmedidamente viendo la prosperidad de los malos frente a tu falta de prosperidad, porque ese es el problema. El problema es que miramos la prosperidad de los malos frente a la falta de mi propia prosperidad, donde yo entiendo que soy salvo y que soy justo. Señor, ¿por qué prospera el malo? Y mira, yo todo lo que hago, voy a la iglesia, leo la Biblia, obedezco tu palabra, y mira cómo vivo como un pordiosero. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es allí la disyuntiva, es allí la situación. Porque estamos comparándonos al malo. Yo prefiero ser pobre y vivir con lo justo y necesario, y no vivir en abundancia siendo maldito, siendo perverso, siendo maligno. No te preocupes, no te inquietes, no sufras desmedidamente viendo la prosperidad de los malos frente a tu falta de prosperidad. Por alguna razón alguna razón existe por la cual no existe la prosperidad que tú deseas. A lo mejor la prosperidad que tú deseas está fuera de la voluntad de Dios para tu vida. Y simplemente vamos a marcar el paso. ¿A algunos Dios les va a prosperar más que a otros? Sí, sí. Pero por lo general el pueblo de Dios no va a ser grandemente prosperado. Si hacemos las cosas como Dios manda, marcaremos el paso. Unos podrán tener un poco más que otros, pero jamás se podrá contemplar esa abundante prosperidad, porque somos peregrinos y extranjeros. Y no estoy diciendo necesariamente que no vas a poder tener el sueño americano de una casita, o de un buen carro, o de vivir cómodo. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a algo más. Así que no sufra desmedidamente la aparente prosperidad de los malos. Y no te preocupes, y no te inquietes, y no sufras desmedidamente viendo la aflicción del justo frente a la, entre comillas, supuesta tranquilidad de los malos. Porque vemos a los malos como que no se inquietan por nada, como que no sufren. Y creemos, Pastor Jerry, como que creemos que el malo tiene que venir a mí para decirme todas las crisis que tiene. Tú ves que el malo prospera y aparentemente no lo ves sufriendo, pero el malo sufre. El malo sufre igual, porque el sol sale para todos y la nieve cae para todos. También sufre. Lo que pasa es que tú no lo ves sufrir. Y no te inquietes entonces por eso, porque el malo, aparte de todos los sufrimientos normales que el malo tiene, el malo sufre que no puede ni dormir porque piensa que mañana va a despertar y no va a tener nada en el banco.
el malo sufre el sufrir que mañana puede despertar con un 0 peso en el banco. El malo sufre por tratar de cuidar su prosperidad e inventa cómo cuidarla y no puede dormir. Mire, yo duermo tranquilo y le voy a decir algo. Y si la casa que el Señor a mi familia nos permitió comprar, y si esa casa se va y se pierde, que se vaya y que se pierda, yo no voy a perder sueño. No quiero perder sueño, porque más importante es mi tranquilidad en Dios que mi tranquilidad de conservar los bienes en este mundo, que nada son y de nada sirven. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos mal informado lo que implica el valor de la vida. El valor del ser humano no depende en lo que tiene, el valor del ser humano depende de quién es ese ser humano, de cómo es ese ser humano. Por lo tanto, el valor no lo determina lo que tienes, sino lo que eres. No lo que tienes, sino lo que eres. Y ahí tenemos que enfocarnos en su justa dimensión. Por lo tanto, amada iglesia, nuestra parte en la vida es confiar en Jehová. Confía en Dios. Nuestra parte en la vida es confiar en Jehová. Dios sabe, Dios conoce la prosperidad del malo. Confía en Jehová. Dios permite, sabe, conoce la aflicción del justo. Confía en Jehová. Dios permite la aflicción del justo. Ninguno de estos dos eventos de la vida han tomado por sorpresa al Dios de la vida. Así que confía en Dios. Ten paciencia, ten esperanza. Dios no se equivoca. Dios no ha perdido un caso, ni llega tarde a su designio y a su voluntad y a su compromiso. Por lo tanto, lo que nos toca a ti y a mí es confiar en Dios. Cree en Dios, confía. Confía en su palabra, confía en sus promesas. Y no sufras a causa de la prosperidad del maligno. Y no sufras a causa de la aflicción de los justos. Solamente Dios dice, confía, pues Él sabe lo que hace. Y luego entonces dice, confía en Jehová y haz el bien. Mire para acá, usted no va a poder aprender a hacer el bien si primero no confía en Dios. Repito, usted no va a poder hacer el bien y hacer lo correcto en medio de la vida, en medio de esta disyuntiva, en medio de este gran enigma. Usted no va a poder hacer el bien si no aprende primero a confiar en Dios. Porque no va a tener ánimo para hacer el bien, porque no confía en Dios, porque no le cree, porque no cree la Biblia, porque no cree que Dios tiene todo bajo control. El día que usted y yo aprendamos a creer y confiar en Dios, entonces vamos a hacer el bien, aunque no entendamos todos los designios de Dios. Confía en Jehová y haz el bien, haz lo correcto. Haz el bien. Vivir haciendo el bien, no como un mero acto religioso, sino como parte de tu vida normal de creyente. No es hacer el bien como parte de un mero rito cristiano, sino que aprender a hacer el bien como parte de nuestra vida diaria. No permitir que nuestras animosidades tomen control de nuestra vida. No permitir que nuestras ambiciones tomen control de nuestra vida. No permitir que el maligno y nuestra vieja naturaleza traten de sobresalir de tal manera que mi voluntad sea arrastrada por ello. Aprende a hacer el bien. Aprendamos a hacer lo correcto. Que nuestra avaricia, que nuestros deseos no nos engañen de tal manera que nos arrastren a hacer el mal. No, es que el malo tiene y yo soy justo. Yo voy a aprender a ser malo porque también quiero tener. No, mi hermano. No, mi hermano. Tengamos cuidado. Hagamos las cosas correctamente. Hagamos el bien. Así que esta frase
confía en Jehová y hace el bien de acuerdo al contexto. No permitamos que estos dardos del enemigo, dardos del diablo, nos aparten del camino de la gracia de Dios, de tal manera de pretender actuar como el maligno malvado, como el malo. Porque vemos su prosperidad, hagamos el bien, sigamos haciendo el bien, perseveremos en el bien hacer. Creo que hay un versículo por allí, Pastor Jerry, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Está en el Nuevo Testamento, no sé si en Santiago o en Pedro. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Hagamos el bien, haga el bien como esposo, como esposa. Uno para con el otro, para con los hijos, los padres para con los hijos para con el padre. Hagamos para con los padres, hagamos el bien en nuestra vida cristiana. No solamente aquí en la iglesia cuando nos reunimos, porque todos nos vemos bonitos aquí. Todos nos vemos santitos aquí. Mire qué aureola, mire qué gente más linda. Mire cómo se le ve la aureola de santidad arriba en su cabeza. No, hermano, no es aquí. Aquí es muy fácil hacer el bien. Es detrás, después de salir de esa puerta hacia la calle, ahí es cuando comienza la verdadera lucha. Allí es cuando tenemos que mirar en su justa dimensión lo que es la vida, lo que Dios permite, porque Dios tiene un propósito. Confía en Jehová y haz el bien. En su contexto, no permitamos que estos dardos del enemigo nos aparten del camino de la gracia de Dios, de tal manera que nos convirtamos en un injusto para evitar la aflicción del justo. Hagamos el bien. Hechos 14, 22 dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, parece que estaban un poco desanimados viendo la persecución, viendo los conflictos, viendo las disyuntivas de la vida, viendo los enigmas de la vida. Parece que estaban los hermanos desanimados. Y Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Salmo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hermanos, Dios aborrece al malo, Dios aborrece al maligno, Dios ama y cuida al justo, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los conflictos. Entienda que porque Dios es el Padre de la justicia, ama y protege al justo. Pero Él va a permitir eventos y situaciones en la vida del justo por algún propósito. Que hemos dicho tantas verdades frente a esto que no quiero ir por ese camino. Simplemente entendamos que hay promesa para con el justo de parte de Dios. Salmo 34 parece, 17 y 18, a ver. Sí, Salmo 34, versículos 17 y 18. Claman los justos. ¿Y qué dice? Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros, a pesar de todo lo que vemos, a pesar de todo lo que está sucediendo, confía en Jehová y mantiénete haciendo lo correcto, mantiénete haciendo el bien. Confía y haz. El que confía hace el bien. Por lo tanto, aquí tenemos un orden que va creciendo en cuanto a las verdades que Dios quiere que incrementemos en nuestra vida. Primero confía en Dios. Y como consecuencia, a pesar de lo que el mundo, de lo que esté pasando en el mundo que nos rodea, por confiar en Dios, vamos a mantenernos haciendo lo correcto. Cuánta injusticia en el trabajo.
cuánta injusticia con el jefe, cuánta injusticia en el gobierno, cuánta injusticia con todo lo que estamos mirando. No te preocupes, no te preocupes, descansa en el Señor, confía en el Señor y tú mantiénete haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es justo y esperando en la misericordia de Dios. Salmo 92, 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Quién? El justo. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El justo florecerá como la palmera. Y la palmera, amada iglesia, hay que entender lo que significa esta frase. Años atrás prediqué sobre lo que significa que el justo es comparado a una palmera y va a ser prosperado igual que como es prosperada la palmera. Amados, crea a Dios, confíe en Dios, espere en sus promesas. No se impaciente, por lo tanto, a causa de los malignos, ni tengamos envidia de los que hacen iniquidad. No importa cuánto prosperen, no importa cuánto lujo tengan, no importa cuántos bienes tienen. Ellos son esclavos de ese materialismo, ellos son esclavos de esa acción terrenal. Porque creen que van a vivir con ello para toda la vida, viviendo un engaño. Y al final de su vida, los malignos se van a dar cuenta que de nada les sirvió toda su maldad y todo su pecado y toda su soberbia y toda su arrogancia. Así que en este pasaje Dios manda a Israel a confiar en Él y que confiando en Él hiciera el bien. Pues solo los que confían en Él podemos vivir haciendo el bien, independientemente hablando de las circunstancias que nos rodeen. Entonces, por confiar y hacer el bien, Dios les bendecirá a su tiempo, en su momento, en su voluntad y con gran capacidad de parte de Dios. ¿Cómo? Leamos las dos, leamos el versículo 3, allí mismo. Confía en Jehová y haz el bien, y mire ahora, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Hermanos, aquí hay una pequeña complejidad en cuanto al texto bíblico, al original. Algunos dicen que son 4 verdades que Dios quiere que implementemos en nuestra vida. Es decir, Dios quiere que confiemos en Dios, Dios quiere que hagamos el bien, Dios quiere que habitemos en la tierra que nos ofrece, que implica vivir su voluntad, y también dice aquí, y que Dios también quiere que nos apacentemos de la verdad. Algunos comentaristas dicen que se refiere a 4 principios, 4 verdades que Dios quiere que usted y yo como creyentes incrementemos en nuestra vida. Pero hay otros comentarios, y también yo lo veo de esa manera, que las 2 primeras partes dan cabida a las últimas 2 partes, es decir, por causa de que confiamos en Jehová y por causa de que hacemos el bien como hijos de Dios, como consecuencia habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, cosa que necesitamos. Por lo tanto, lo uno o lo otro tiene sentido, pero yo voy a ir por el sentido que como consecuencia de confiar en Dios y como consecuencia de hacer el bien, Dios dice, entonces estarás en la tierra, habitarás en la tierra que Jehová. Deme paso. Correcto. Ok.
¿Ve qué bueno tener un teólogo en medio nuestro? ¿Ve qué bueno? Está en imperativo, claro. Confía y haz, imperativo, mandamiento. Como consecuencia, mañana habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Se entiende de esa manera, yo lo entiendo de esa manera. Ahora, confía en Jehová y haz el bien. Entonces, habitarás en la tierra. Así que por saber confiar en el Señor y proponernos el hacer el bien a pesar de lo que sucede, porque confiamos en el Señor, sabremos vivir sabiamente mientras transitamos por los caminos de la vida como peregrinos y extranjeros. Es importante recordar que esta expresión, y habitarás en la tierra, pertenece a las verdades antiguo-testamentarias, focalizadas y dirigidas hacia la tierra prometida, y como tal, enseñándonos el fin del peregrinaje del pueblo de Dios, terrenalmente hablando, humanamente hablando, Israel, en sentido humano sobre la tierra. Así que el recibir, el heredar la tierra prometida, era sinónimo de la reivindicación de Dios para con su pueblo. Frente a tantas aparentes injusticias y conflictos que atravesaron mientras caminaban en el desierto 40 años. Por lo tanto, el entrar y tomar posesión de la tierra era motivo suficiente para eliminar los motivos de exasperación, las quejas y las protestas por las aparentes arbitrariedades, aún del gobierno divino en la tierra del pueblo en esos 40 años. Es decir, esta frase, y habitarás en la tierra, tiene su contexto inmediato acerca del pensamiento de Israel, de llegar un día a la tierra prometida. Es el pensamiento de Israel. Entre paréntesis le voy a decir algo que le va a salir gratis. Los testigos de Jehová usan el Salmo 37 para decir que vamos a habitar en la tierra, hijos del diablo, perversos. Porque es un pensamiento antiguo testamentario que habla del gran deseo del pueblo de Israel de un día llegar a la tierra prometida, nada más. Pero no significa que vamos a vivir en la tierra. Es más, cuando usted se encuentre con cualquier testigo contra Jehová, dígale, mira, cuando Cristo venga y yo me vaya con él, te voy a dar mi dirección porque yo te voy a entregar mi casa y te la voy a regalar y te voy a dejar las llaves puestas en el lugar donde las guardo, donde dice, estas llaves son las de mi carro que se las entrego a mi vecino testigo de Jehová. Y ofrézcale todo lo que tiene, porque usted se va con Cristo y los testigos de Jehová se van a quedar aquí en la tierra, disfrutando el infierno terrenal, disfrutando todo lo que viene y el gobierno del anticristo. ¿Ok? Porque yo me voy a ir con Cristo. ¿Ok? Este pasaje, y habitarás en la tierra, es alusivo al pensamiento judío, hebreo, de la tierra prometida. ¿Ok? Por lo tanto, al entrar en la tierra prometida, ya tenían que acabarse todos estos sentimientos y todos estos pensamientos de injusticia que existían aún en aquel tiempo, en el peregrinaje de 40 años por el desierto. Ahora bien, habitarás en la tierra. Amado, cuán importante es aprender a vivir como Dios manda, como Dios pide, como Dios quiere, mientras estamos sobre la tierra. Mientras transitamos como peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Amados, aprendamos a vivir mirando la prosperidad del malo y mirando la aflicción del justo en su justa dimensión. Pues Dios lo sabe, conoce todo esto. Conoce todo lo que pasa, pero hay un propósito, hay un plan divino, hay un plan perfecto de parte de Dios con este enigma, con esta supuesta contrariedad. Aprendamos a habitar en la tierra
como salvos, como hijos de Dios, como bendecidos por la gracia de Dios, aprendamos a vivir correctamente, sabiamente, diligentemente, responsablemente para con Dios, mientras nosotros pasamos por esta tierra como peregrinos y como extranjeros. Peregrinos, ¿qué es un peregrino? Aquel que pasa por un camino, y extranjero, aquel que no pertenece a ese lugar por donde va pasando. Usted y yo que hemos creído en Cristo somos peregrinos, vamos caminando a nuestra tierra, vamos caminando a nuestra morada celestial, porque somos extranjeros, ya no pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, pero no andamos como este mundo. Por lo tanto, hermano, este año, ¿cuánto vamos a partir de aquí? Porque yo no soy de aquí. Usted no es de aquí. Mi querida hermana Miriam, mi segunda mamá, nunca había sido internada de emergencia en el hospital. Fue internada de emergencia y de allí no salió viva. Y se fue. Y está disfrutando las mansiones celestiales. Así es la vida. Hoy somos y mañana no. ¿Para qué aferrarnos a tanta cosa? ¿Para qué tanta lucha? Sí, duelen las aflicciones, sí, duele tanta cosa, pero tenemos promesa de vida eterna, más allá. Amén. Entonces, hermanos, aprendamos como consecuencia de confiar en Dios y como consecuencia de hacer el bien, óigame bien, como consecuencia de confiar en Jehová Dios y como consecuencia de hacer el bien, la palabra de Dios nos dice, habitarás en la tierra. Es decir, vamos a aprender a vivir de tal manera nuestro peregrinaje sobre la tierra que sea bendición y no sea una constante aflicción. Habitarás en la tierra, Salmo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Habita en la tierra, dice una Biblia paralela, y cultiva felicidad. Es lo que dice aquí, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Habita en la tierra y cultiva felicidad. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra apacentar aquí significa alimentarse. El pastor apacienta las ovejas, las alimenta. Y te apacentarás, te alimentarás de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Dios, de su fidelidad. Varios comentaristas dan a entender que la mejor frase para este versículo, y te apacentarás de la verdad, podría escribirse fácilmente, apaciéntate de su fidelidad. Apaciéntate, aliméntate de su fidelidad. Es la frase que se entiende mejor para poder entender lo que quiere decir aquí. Es decir, versículo 3, confía en Jehová. Haz el bien porque estás confiando en Jehová. Y Dios nos va a permitir habitar en la tierra, vivir en su tierra, vivir en su voluntad. Y entonces te alimentarás de su fidelidad, te alimentarás de su verdad. ¿Qué significa esto? Aprendamos a disfrutar el apacentarnos, el alimentarnos de la fidelidad de Dios, las cuales son buenas y nuevas cada mañana. Hermanos, Dios es fiel.
Y Dios dice que tenemos que alimentarnos, tenemos que aprovecharnos de las bondades de nuestro Dios, de las verdades de nuestro Dios, de las fidelidades de nuestro Dios, que son buenas y nuevas cada mañana. Hermano, Dios es fiel, Dios cumple su promesa en el sí y en el amén. Y tenemos que aprender a disfrutar alimentándonos de esa fidelidad de Dios para no desmayar. Constantemente debemos estar diciendo y pensando que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios es fiel, que sus palabras son fieles, que la Biblia es verdad, que su palabra es fiel. Por lo tanto, yo me alimento de ese pensamiento, me alimento de esa verdad, me alimento de esa realidad para poder vivir en la tierra hasta cuando Cristo me llame. Aprendamos a alimentarnos de la fidelidad de nuestro Dios, descansando en sus promesas, descansando en sus bondades, descansando en sus misericordias. Salmo 23, versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa es la idea cuando se trata de ser apacentados, de ser alimentados de la verdad de su fidelidad. Él me alimentará en esos delicados pastos. Si aprendemos a apacentarnos en su verdad, en su fidelidad, entonces, solo entonces, se debe de cumplir lo que dice el versículo 4, ¿ok? Porque esto sigue en una cadena. Primero, confía en Jehová. Segundo, haz el bien. Por lo tanto, habitarás en la tierra. Por lo tanto, te apacentarás de la verdad mientras caminamos en esta tierra. Que sí hay problemas, que sí hay dificultades, que sí hay tormentas, que sí hay pruebas. Mira, antes de viajar a Chile, una mañana mi esposa salió y el calentador de agua estaba reventado, el agua estaba saliendo por todas partes. Ahí, despertando una mañana, vino la primera crisis. A las 4 o 5 horas salgo al pasillo afuera y veo que la pared está brotando agua de la pared, como una vertiente, y está saliendo agua. Y yo digo, ¿pero qué rayos es esto? El primero el problema del calentador abajo que se reventó. Ya vino el primer problema. A las 4 horas después vino un segundo problema. Agua brotando de la pared paralela en la pared de la cocina. Y cuando entro a la cocina veo aparentemente que todo está bien. Cuando abro el mueble abajo, cuando abro donde uno lava la loza, abro, el filtro de agua estaba disparando agua por todas partes. En menos de 4 horas vino una segunda dificultad. ¿Ok? El filtro de agua disparando de tal manera que el basement quedó toda la ropa mojada, quedó todo mojado, era un desastre. Y para colmo, el día anterior, la dishwasher, la lavadora de platos, dejó de funcionar y el agua salía como río por su casa. El día anterior, el jueves, el viernes, vino todo eso. Y todo eso viene en la vida, parte de la vida. No pasan 10 días, tengo que viajar a Chile y me encuentro con el problema con mi hermana. Oye, pero es para volverse loco. No es casualidad que el inconverso, que el que no conoce a Cristo, vive una vida loca, desesperada, angustiosa, afligida, no sabiendo enfrentar los problemas. Para colmo, después allá en la casa, con este frío que hubo, se reventaron todas las cañerías por fuera. Y tuvimos que llamar a un especialista para que arreglara todas esas tuberías que se reventaron. ¿Y sabe lo que eso significa? Es tener que llamar, ya, bueno, Robert, ahora que tienes casa, tienes que bregar y tienes que cuidar eso.
Todas las cañerías por el frío se reventaron, varias. Y el agua estaba corriendo por ese patio. No había... ¿Y cómo aguantamos ese fuete? ¿Cómo aguantamos esa prueba? ¿Cómo aguantamos todas esas luchas? Si no es por la gracia de Dios. ¿Entiende lo que hay que hacer? Usted tiene que aprender a aferrarse en las promesas de Dios, porque la vida no es fácil. Confía, haz, habitarás en la tierra, deleítate en la verdad de Dios, en la fidelidad de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Y entonces, solo entonces, podemos cumplir el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Primero dice, apaciéntate, aliméntate de Dios, aliméntate de las promesas de Dios, aliméntate de la fidelidad de Dios, llénate de fe. Y entonces vas a poder aprender a deleitarte en la obra de Dios, en la presencia de Dios. ¿Qué significa no deleitarse? Le voy a leer algunos versículos rápidamente. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, habla de Moisés, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No debemos deleitarnos en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras, en las cosas triviales. No se ponga contento porque tiene dinero, póngase contento porque tiene la fe del Dios que le puede dar dinero. No ponga su confianza en las cosas terrenales, en las cosas efímeras y pasajeras, porque son temporales, se desvanecen, hoy son y mañana ya no son. No se deleite en este mundo. Segunda de Timoteo 3, versículo 4, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nuestro mayor deleite tiene que ser Dios, no lo que Dios nos da para vivir. ¿No se da cuenta, Pastor Jerry, somos como traidores? Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Y luego nos deleitamos en lo que tenemos y no en el Dios que nos da lo que tenemos. Traidores somos. Eso se llama también, claro. Eso es idolatría, adorar la creación y no al Creador. Es increíble que Dios nos permite tener, obtener, vivir cómodos y adoramos más lo que Dios nos da que el mismo Dios que nos da lo que nos permite vivir cómodos. Segunda de Pedro 2, versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar lo que pasa es que la tinta se me estaba acabando y entonces la tinta de color rojo casi no me escribe, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Hermano, tenemos que aprender a deleitarnos en Dios. ¿Qué significa deleitarnos? Deleitarnos en la palabra del Señor, en la lectura, deleitarnos en las promesas del Señor, deleitarnos en la presencia del Señor por medio de la oración, deleitarnos en la provisión del Señor, deleitarnos en las fuerzas que nos da Dios para trabajar
y conseguir la provisión del Señor, deleitarnos en la dirección del Señor, deleitarnos en la disciplina del Señor, deleitarnos en la congregación, en el congregarnos en el nombre del Señor, deleitarnos en la familia de la fe del Señor, deleitarnos en la familia que Dios nos ha dado, deleitarnos en las cosas que Dios nos ha dado, deleitarnos aún por las cosas que Dios no nos ha dado, que Dios sabe por qué no nos ha dado, deleitarnos en los desafíos que nos esperan por delante en este nuevo año 2023, deleitarnos por fe en las bendiciones que nos aguardan. Aprenda a disfrutar, a deleitarse, a contentarse con tener la bendición de Dios, la presencia de Dios. Hermano, no concentre sus pensamientos y no concentre sus sentimientos en las circunstancias que le rodean, porque va a vivir amargado, va a vivir amargada, va a vivir frustrado, va a vivir frustrada. Concentre sus energías, su fuerza, sus pensamientos, sus sentimientos en el Dios que le da la vida a pesar de las circunstancias. Porque dígame, ¿quién es usted para no vivir las circunstancias que le ha tocado vivir? Seamos honestos, ¿quién soy yo para no vivir las circunstancias que me ha tocado vivir? ¿Acaso la Biblia dice que usted, por ser hijo de Dios, está exento de las circunstancias? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué nos concentramos en las circunstancias y no en el Dios mejor que nos permite las circunstancias? Porque hay un propósito. Deleítese en Dios, disfrute a Dios, disfrute su palabra, disfrute el congregarse, disfrute el aprender de la Biblia, disfrute el testificar, disfrute el dar a Dios. No dé con amargura, otra vez tengo que dar, no, si lo da de esa manera, mire, no dé nada, no dé nada, créame porque Dios no le va a bendecir. Y lo único que va a hacer usted con dar de manera mala, de manera egoísta, de manera obligada, de manera amargada, lo único que va a conseguir con dar es quitarse tu dinero y quedar tu bolsillo vacío. Si vas a dar, dalo deleitándote, que es para obra de Dios. Si no, no dé absolutamente nada, que aquí nadie sabe si usted da o no da. No, nadie. Aquí nosotros, los pastores, como dije en la mañana, no sabemos quién da y quién no da. Por lo tanto, si lo va a dar de mala manera, mire, no lo dé deleitándose. Señor, te doy gracias porque me permites estos $5,000 darlos con deleite. Estos $10, estos $15 con gozo. Porque es lo que me has permitido tener, y délo con gozo, délo deleitándose y no lo sufra. Pastor Jerry, vamos a ver si conseguimos una cámara que nos permita mostrar la cara de algunos cuando dan. Sorpresas te da la vida te da sorpresas, dice un corito mundanal por allí. Hermano, deleítese del compañerismo, de la amistad, de ver al hermano, de ver a la hermana. Deleítese viendo a sus hijos corriendo como salvajes, como animales prehistóricos al hurto dado, que no hay quien los frene. Deleítese en esa comida que domingo a domingo Dios nos permite tener y disfrutar. Deleítese cocinándole a los hermanos. Deleítese disfrutando lo que Dios nos ha dado aquí. Ya por 11 años, hermano, este año cumplimos 30 años de vida. ¿Alguien dice amén? 30 años de vida tenemos en esta iglesia. La gloria sea para Dios. Disfrute esos 30 años y no se amargue. No vale la pena. No vale la pena. Disfrute ver cómo estos muchachitos van creciendo aquí en la iglesia, en compañerismo, en amistad, y crecen. Y van creciendo hasta grandes. Yo recuerdo cuando Natanael nació.
que era una cosita así. Y ya se graduó de la universidad, de una profesión linda, buena. Pero yo recuerdo cuando nació, yo disfruto eso. Yo no sé usted, pero yo disfruto viendo estos muchachos cómo van creciendo. Hermano, aprenda a mirar las cosas lindas de la fe y no se concentre en los dolores, porque lo va a tener igual. Concentrado o no concentrado, lo va a tener igual. Y si se concentra en los dolores, si se concentra en las aflicciones, va a tener más aflicciones, más dolores y no va a disfrutar la vida cristiana, porque el diablo te va a quitar el gozo. Disfrute la vida, disfrute el cristianismo, disfrute la fe, disfrute el compañerismo con Papá Dios, disfrute la dirección que el Espíritu Santo nos da, disfrute escuchando Biblia. A ver, sonríe, sonríe, eso, sonríe, eso. Disfrute, disfrute, aunque por dentro está sangrando a lo mejor, pero disfrútalo. Dios dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Y te apacentarás, te alimentarás de la fidelidad de Dios. Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová. Disfruta. Y la última parte, ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No tenemos muchas peticiones de nuestro corazón concedidas, obtenidas de parte de Dios, dadas de parte de Dios, porque no nos estamos deleitando en las cosas de Dios. Estamos viviendo una vida cristiana de aflicción y de agonía. Y Dios dice, no, deleítate en mi verdad, en mi palabra, deleítate a sí mismo en Dios, y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es aquella petición que usted tiene por años delante del Padre? Disfrute la vida cristiana, goce la vida cristiana. Y Él a su tiempo y a su momento le concederá, nos concederá nuestras peticiones. Amén. El año 2023 aprendamos a tener una mirada correcta frente a lo que está sucediendo, frente a lo que está pasando. No sienta envidia, no se sienta mal por la prosperidad del maligno, ni se sienta mal necesariamente por la aflicción del justo. Confíe en Dios, haga el bien y habitaremos en la tierra alimentándonos de la fidelidad de Dios. Entonces nos deleitaremos en la presencia de Dios como Dios manda, y Él a su tiempo concederá las peticiones de nuestro corazón. Puesto en pie, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a que este nuevo año 2023 podamos tener pensamientos correctos, ideas correctas, que generan sentimientos correctos, que generan acciones correctas, que mueven nuestra voluntad hacia tu palabra, hacia tu voluntad, hacia tu presencia, Padre. Padre, bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos. Aprovecho de orar por la hermana María Bourdier, que tiene que ir al médico por un resultado y que le van a diagnosticar para la situación que está teniendo. Aprovechamos de orar por la hermana Gudelia, que va a ser intervenida, para que usted obre en justicia, para que usted tome control de todo esto, porque usted es el Dios de la misericordia. Bendiga, Señor, cada necesidad, cada petición que fue hecha en la mañana, y que usted dice su palabra, que en la medida que nos deleitamos en su presencia, usted concederá las peticiones de nuestra mente, de nuestro corazón. Bendice tu iglesia, tu pueblo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios la bendiga.